madereros básicamente y algunos no madereros que tienen importancia, les voy a mencionar algunos que tienen importancia real y algunos que tienen importancia potencial en algunas provincias de Argentina. Acá les presento un poco el temario. Vamos a hablar primero cómo está conformada la cadena de la industria maderera. Después vamos a ver cuáles son los destinos industriales de los bosques nativos y cultivados en Argentina, hablando de madera, ¿no? Vamos a charlar un poco a ver si son confiables o no las estadísticas que presenta el Estado argentino en cuanto al uso del bosque nativo. Y después vamos a ver productos madereros y productos no madereros. Dentro de lo maderero vamos a ver la cadena foresto-industrial en Santa Fe. Vamos a hablar del aserrado, del triturado, de la producción papelera, del lebobinado, del faqueado y de la bioenergía sólida. Y después vamos a ver los productos no madereros. Vamos a ver básicamente forraje, taninos y frutos. ¿Se ve el puntero acá, donde está temario? Sí. ¿Se ve que muevo el puntero? A ver, espera, hace de nuevo, Damián. Acá, sobre temario. No, yo no lo veo. Acá. No se ve. ¿No se ve? No, ahora sí. Ahora sí, ¿Sí? ahora sí. Bien. No, si no lo agrando. Bueno. A ver, en cuanto a uso de la madera en el mundo, esta estadística es vieja, fíjense que es del 2002, pero básicamente tiene tres grandes usos, digamos, uso energético, uso industrial y papel o pasta, digamos. Fíjense que los continentes más subdesarrollados, donde hay países más subdesarrollados, la madera se usa más para energía, en donde o son países subdesarrollados o son países donde no hay otras energías como petróleo u otras energías renovables, además de la madera, digamos. Y el uso industrial se da básicamente en mayor proporción en continentes donde hay más industrialización o economías más desarrolladas, donde hay más poder adquisitivo, porque el uso industrial de la madera normalmente va asociado a alto valor agregado, digamos. Y papel también se usa en continentes donde hay países desarrollados, pero también donde hay continentes, donde hay países que no están tan desarrollados, digamos, y el papel es un uso industrial, digamos, que no es de alto valor agregado, pero que es de una gran difusión, digamos. Acá vamos pasando a lo que es la cadena de valor de la foresto-industria en Argentina, digamos. De los bosques, partimos de los bosques cultivados, obtenemos rollizos, que los rollizos, bueno, como ya habrán visto, son los troncos aserrados, sin aserrar, los troncos apeados o en pie. Esos rollizos los podemos usar para aserrado, que es la industria de primera transformación. De aserrado podemos transformarlos en durmientes para la industria ferroviaria. Esto se está haciendo mucho con bosques nativos en la zona de Chaco, con el plan Belgrano que hizo Macri, digamos, y algo que ya tenía hecho Capitanich, de extender las vías. Empezaron a usar mucho quebracho blanco, que no es muy apto para esto, pero bueno, lo vendían como es quebracho, todos piensan que es buena madera, pero el quebracho blanco en realidad no es tan bueno como el quebracho colorado, y partían del rollizo, lo aserraban, hacían durmiente, que lo estaban usando para extender las vías del norte, digamos, para sacar la soja por los puertos del norte. Del aserrado también podemos hacer remanufacturas. Las remanufacturas son industrias de segunda transformación, donde partimos de las tablas o de piezas como
tirantes, los volvemos a transformar y podemos hacer aberturas, pisos, tableros, muebles, etc. También podemos obtener tablas que podemos usar para trabajos destinos de bajo valor agregado, como son los pallets, los cajones, los encofrados, que los encofrados son, vieron cuando hay edificios en construcción, que las vigas primero le hacen como un cofre de madera y ahí llenan, ponen el hierro y después ponen el hormigón, eso se llama encofrado, digamos. Para eso se usan las tablas de madera, que es un uso de bajo valor agregado, porque lo único que se hace es aserrar el tronco, se hacen las tablas y listo, ya se vende y se destina para eso. El aserrado, como vamos a ver después, tiene mucho desperdicio en Argentina, tiene un rendimiento del 30%, o sea que por cada metro cúbico de madera que entra al aserrado, solamente obtenemos 0,3 metro cúbico, 0,7 metro cúbico quedan como desperdicio, y eso es un problema, digamos, porque en aserraderos chicos, como hay acá en Esperanza, no sé si todos conocen ese que está ahí al lado de Corlaza, no hay problema, digamos, eso es nada lo que produce, pero en un aserradero gigante como los que hay en Misiones, esto empieza a ser un problema para el aserradero porque tiene peligro de incendio, porque junta animales, porque junta un montón de cosas, entonces se destina a la trituración, que la trituración puede ser precursora de varias cosas, como por ejemplo los tableros de partícula y fibra, que son básicamente los aglomerados o los fibrofácil, son los dos representantes. El tablero de partícula es el tablero aglomerado, y el tablero de fibra, el representante es el famoso fibrofácil. No sé si todos lo conocen. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Lo han visto? ¿No hay ninguna, no contestan por el chat? Sí, profe. ¿Lo han visto? Bien. Bueno, casi todos los muebles hoy se hacen de eso. La trituración puede venir a partir de desperdicio del aserrado o a partir de bosques, de rollos, digamos, que pueden provenir de los raleos o que pueden provenir de plantaciones que son manejadas para trituración, digamos. Entonces, hacemos los tableros de partículas y fibra, que también sirven para envases, encofrado, etcétera, etcétera. O podemos hacer muebles. El 70% de los muebles, según un informe del INTI, se hacen de esto, de tablero de partícula y fibra. O se pueden utilizar para construcciones con madera y de madera, como las casas de madera, el steel framing y todas esas tecnologías de construcción de viviendas que hay ahora, digamos. También del rollizo podemos partir hacia la industria del debobinado, pero esto ya es esta industria ya el rollo se paga bastante más porque tiene un tamaño más grande. El debobinado lo que hace, después lo vamos a ver, pero es desenrolla el rollo, valga la redundancia, mete el tronco en una máquina que lo desenrolla como si fuera una bobina de papel higiénico. Y esa tira de madera que va saliendo la va cortando en distintas proporciones y con eso se hacen los tableros compensados, que son los famosos terciados, que se llaman terciados porque tienen 3 capas de esas porciones cortadas, pero hay tableros, o los que le dicen fenólico también, que tienen muchas capas de eso. Esto se utiliza para muebles, o se utilizan para las construcciones con madera, casas de madera o construcción en seco también, como steel frame y los otros tipos de construcción. Acá me faltó decir que de la trituración se partía para los tableros y todo eso, pero también se parte para hacer pasta celulosa, que de la pasta celulosa hacemos papel y cartón, que sirve para hacer embalajes o, bueno, impresiones, diarios, revistas y todo ese tipo de papelería. También del rollizo podemos partir para hacer extractivos. Esto se hace, las resinas, por ejemplo, se hace con los monte en pie, se hace una extracción se hacen cortes en B o diferentes formas en el tronco, se colecta la resina, en el caso de pino, y con eso se va, acá no está, pero se va a la industria de colofonia y trementina, que son productos no madereros.
que son la colofonia y la trementina. De ahí se puede sacar la benzina y un montón no me sale la palabra, diluyentes para la industria de la pintura y eso, solventes. Y el tanino sí se tiene que triturar el tronco, se utiliza el quebracho todavía, se tritura el tronco, se hacen chips, y de ahí se pasa por un proceso industrial donde se obtiene el tanino por un lado y energía por otro lado. También a partir del rollo podemos hacer leña, y la leña la podemos utilizar directamente para alimentar calderas, o la podemos pasar por un proceso de carbonización y producir carbón, que el carbón lo que tiene es, lo que hace es concentrar el poder calorífico de la madera. Entonces, si uno utiliza carbón, la energía es más pareja que si utiliza leña, digamos. Porque, digamos, la energía de dónde viene la madera, del carbono. Cuando yo carbonizo, lo que hago es concentrar el carbón. Por ende, por kilo, tengo mayor poder calorífico que si fuera leña, porque la leña tiene agua también. Y madera redonda, lo que también podemos partir de madera redonda, del rollizo a madera redonda, que son los postes, los rodrigones, que son los postes como los postes que usa la EPE para la luz, o los rodrigones son los que se utilizan en las punteras de los cultivos frutales para hacer las espalderas, por ejemplo. También se pueden usar para hacer la varilla de alambrado para ganadería, etc. En cuanto al bosque nativo, es parecido, tiene algunos pasos menos. Partimos del rollizo, vamos al aserrado. Del aserrado producimos durmientes, igual que antes. Producimos remanufacturas como aberturas, pisos, tableros. También producimos tablas, que también pueden ir a envases, encofrados, machimbres. Y producimos cabios, que los cabios son los tirantes. Le dicen cabio a los tirantes. ¿Vieron los techos de madera con tirante a la vista? Eso, los tirantes, las vigas esas, le dicen cabios, que se utilizan para construcción de madera, con madera. También se puede utilizar el de bobinado, sobre todo esto en Misiones, no en Chaco, por ejemplo. En Misiones se usa mucho el de bobinado de nativas porque tienen una calidad maderera muy, muy interesante. También se usa el faqueado, que el faqueado es un corte, se lo rebanan como si fuera, a ver, ¿cómo sería? Como si fuera una papa frita, se los cortan fetas al tronco, y se producen también esos tableros terciados y contrachapados que veíamos antes, que se utilizan para la construcción en seco de casas. También se hace leña, se hace carbón, y se usa para la energía industrial y doméstica, bastante. Esto sí tiene mucha relevancia en todas las zonas forestales nativas, digamos, todos los biomas forestales nativos. También se vende madera redonda, muchísima. Todos verán por ahí postes de quebracho, huitín, han visto que se venden en todos lados. Y también se aprovechan los productos forestales no madereros, mucho en los bosques nativos, y nadie lo considera eso, que lo principal es el forraje, también la sombra, también taninos, gomas y resinas, y frutos, pero el forraje es lo principal que se aprovecha de los bosques nativos, y nadie lo tiene en cuenta eso, porque no se mide, no está debidamente medido. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, seguimos. Vamos a ver cuáles son, cuáles son los destinos industriales de los bosques nativos y cultivados en Argentina, poniéndole números, digamos. Fíjense, esto es del 2019, son extracciones en millones de toneladas y porcentaje de madera originaria de bosque nativo, que esto hay que tomarlo con pinza. Fíjense, tenemos más o menos 10 millones de toneladas para bosques cultivados. El total de extracción, perdón, es de 10 millones de toneladas.
del cual un 27% en 2006 era extracción nativa, según este trabajo. Eso nos da que solo 2,5 millones de toneladas más o menos se extraían. Fue aumentando el total de extracción de madera, hasta 2007 que tenemos 14 millones de toneladas, y supuestamente fue bajando la extracción de madera de bosque nativo, lo cual nos daría 14 millones por 15, nos da 2 millones de toneladas. Más o menos se mantiene estable en 2 millones de toneladas la extracción de bosque nativo. El resto, 12 millones, serían lo que se extrae de bosques cultivados. Fíjense, la extracción de madera según zonas, según provincias. Esto es 2017. Fíjense que de bosque implantado son 5 millones de toneladas se sacan en Misiones, 3 millones más o menos en Corrientes, 2 millones en Entre Ríos, esto es la Mesopotamia, acá tenemos más o menos 11 millones de toneladas, casi el 90% de la madera que se extrae en Argentina se produce en estas 3 provincias. Buenos Aires también tiene relativamente, entre Buenos Aires y Chaco, tienen una importancia relativa, pero fíjense que donde más se extrae, donde las estadísticas más registran que se extrae madera de bosque nativo es en Chaco, con 1.400.000 toneladas. O sea que si decíamos que más o menos se extraen 2 millones, Chaco se lleva, la provincia de Chaco se lleva casi el 70-80%, digamos. Fíjense, total del consumo blanqueado en bosques nativos en el año 2017, retengan este número, 2 millones de toneladas, y el total de consumo en bosque implantado, 12 millones de toneladas. Retengan esos números. Bueno, ¿para qué se usa en las distintas regiones, digamos? Se usa principalmente para madera sólida. En Mesopotamia se usa para madera sólida y triturada. Baja bastante acá el número, porque acuérdense que la eficiencia está más o menos en el 30%, la eficiencia en la transformación. En la región norte, que el principal exponente es Chaco, se utiliza básicamente para madera triturada porque se produce tanino. En la región centro, que estamos nosotros y Buenos Aires, las extracciones se utilizan también para madera triturada porque tenemos 2 papeleras importantes en la zona, una en nuestra provincia y otra en el Delta, papel prensa, ¿sí? Y bueno, en la región patagónica se utiliza básicamente para madera sólida, para todo lo que es, acá hay mucho pino ponderosa, y se utiliza mucho también bosque nativo, digamos. O sea, es poco lo que se utiliza, pero de lo que más se utiliza de ahí es bosque nativo y pino ponderosa. Bueno, fíjense, acá tienen lo que son el balance comercial, el saldo comercial del complejo forestal industrial de Argentina. Vemos que donde tenemos saldos positivos de balanza comercial, digamos, importaciones menos exportaciones, el valor de las importaciones menos las exportaciones, nos da que el sector es eficiente, digamos, en lo que es pasta celulósica y en lo que es los rollos, venta de rollo, digamos. En el resto es un sector que consume divisas, digamos, no aporta divisas. Fíjense que tenemos un rojo en la balanza de 686 millones de dólares. Y yo esto lo pongo porque con la ley de bosques cultivados, mi opinión personal es que
Fíjense que estamos subsidiando un montón de empresas que en realidad, si bien generan mucha mano de obra en lo que es la Mesopotamia, que básicamente provincia de Corrientes y Misiones se mueven a partir de eso, fíjense que todavía tenemos que importar un montón, digamos, un sector donde, comparado con la agronomía u otros, la ganadería, la fruticultura, es un sector que todavía le falta mucha eficiencia. Todo esto se da, por ejemplo, en tableros y en aserrado y carpintería, se da porque no somos competitivos a la hora de exportar, digamos, porque el complejo industrial no es competitivo, porque el Estado no fomenta, porque las empresas no invierten lo que tienen que invertir, etc. Bueno, ahora vamos a pasar a ver si son confiables o no las estadísticas argentinas en cuanto a bosque nativo. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bajo, fuerte? Se escucha bien. Bueno. Fíjense, tómense un momentito para leer esto, yo lo voy a dejar. Esta señora Norma Esper trabajaba, creo que ya se jubiló, en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, lo que sería el Ministerio de Ambiente ahora. Fíjense lo primero que dice: el tema de la confiabilidad de la información está estrechamente ligado a los mecanismos de captación de los datos estadísticos de leña, carbón y sus procesos de validación. Y después lo que dice, que los datos estadísticos del sector primario son suministrados por los servicios forestales provinciales, o sea que lo que Nación dice que se usa de bosque nativo se lo dan las provincias. Las provincias, ¿cómo saben lo que se usa? No van a censar, no van a muestrear, lo que hacen es las guías. O sea, dicen, bueno, emitimos tantas guías por tantos metros cúbicos, tonelada de madera, listo, le pasamos eso a Nación. Nación dice, ah, bueno, en Santa Fe se consumieron, no sé, 1 millón de toneladas el año pasado porque las guías que se emitieron por 1 millón de toneladas. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Bien. Y acá fíjense, esta información la analizan y luego se considera válido o no ese dato. ¿Sí? Entonces tenemos que la confiabilidad de esa estadística está asociada a la veracidad de las guías, básicamente, digamos. Bueno, miremos lo que dice acá. Este es un trabajo del primer Congreso Nacional del Gran Chaco. Es acá en Cuña Boscosa, en Intillaco. A ver si... Sí, Intillaco, que es de Veras, Orán, 80 kilómetros al norte. Ellos hicieron un relevamiento. Una de las actividades más importantes es la extracción de carbón, que usan 745, se producen 743 toneladas por mes de carbón. ¿No? El rendimiento de la carbonización es 30%, entonces si toman 743 toneladas por mes de carbón, lo hacemos por 12 meses, suponiendo que todos los meses producen lo mismo, tenemos 8.000, casi 9.000 toneladas de carbón por año. Eso es el carbón que me queda, pero yo para eso es el 30% que me queda del total de madera que usé. O sea que tengo que dividir eso por 0,30, digamos. O sea que en realidad están consumiendo casi 30.000 toneladas por año de leña. ¿Sí? Retengan este número. 30.000 toneladas por año en Intillaco, que es un pueblito, debe ser grande como Cabur, si conocen Cabur todos. O, sí, como Cabur o como Empalme San Carlos, son pueblos chiquitos así. Este es un trabajo con el cual yo participé en Santiago del Estero. Fíjense, consumo de biocombustible sólido. Los principales resultados eran que el 91% de la gente, esto lo que hicimos fue, se dividió la ciudad de Santiago del Estero en los que consumían eso en estratos. El que consumía leña para
cuestiones domiciliarias, calefacción, cocina, etc. Y después los que lo usaban para un uso industrial, digamos, para los lugares, las roticerías, los bares, etc. Entonces, en todo ese universo se vio que el 91% compraba leña, o sea que había un mercado de eso. O sea, vos podías ir a un lugar y comprar leña. El 9% nada más recolectaba. El consumo promedio mensual era 2.200 toneladas por mes. De los encuestados, de los residenciales, digamos. El promedio mayorista de los comercios grandes era 2.700 por mes y el minorista 1.800. Fíjense, bueno, acá lo que se concluyó, lo más importante es que hay un mercado no formal, o sea, no formal quiere decir que no pasa por ningún lado, nadie sabe esto. El Estado no capta esto, digamos. ¿No? Y fíjense que entonces en Ciudad de Santiago del Estero lo que nos da que son casi 81.000 toneladas por año que se consumen solo en Santiago del Estero, digamos. Entonces, esto es importante, digamos, la escasa información cuantitativa referida al consumo de leña y carbón en los países en desarrollo se debe a que es muy difícil medirlo, digamos. Es muy difícil controlar, digamos, todo esto. Si no, fíjense, si alguno, no sé, fíjense todos los corralones, vayan a algún corralón alguna vez, donde vean poste de quebracho, pregúntenle si tienen la guía de eso, por ejemplo. Entonces, si retuvieron los números, fíjense que Santa Fe nos dice que para 2013 se consumieron, esto es, extracción de leña por año según jurisdicción en toneladas. Santa Fe nos da 5.000 toneladas en el año. Si volvemos para atrás, acuérdense que en Intillaco nada más, que es un pueblito grande como Cabur, tenemos 29.000 toneladas. Fíjense, ¿ven? Miren. Se tildó, profe. Active el micrófono. Vamos a esperar un ratito a ver si se reconecta Damián. Sí. Ahí ya volvió. Listo. Conecta el micrófono, profe. Damián, conectate el micrófono. Eso, Ahí estoy. perfecto. Listo. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Podés Ahora seguir. sí. Bien. Gracias, chicos. De lo que estábamos hablando era que acá tenemos, el Estado dice que Santa Fe en 2013 consumió 5.000 toneladas por año, pero lo que vimos es que en ese año que se hizo el trabajo ese que yo les mostré, eran 29.000 toneladas, casi 30.000 toneladas. O sea, 6 veces más se consumió solo en un pueblito grande como Empalme San Carlos. Imagínense si consideramos Reconquista, Vera, Tostado, todo el norte que no tiene gas, digamos. Si consideramos eso, hay un estudio que se hizo para bioenergía que dice que las industrias, también estas son estimaciones medio al voleo, digamos, que dicen que se consumen en las industrias locales del norte de la Cuña Boscosa, dentro de ella Vicentín, Bullati, todas esas, consumen 170.000 toneladas por año de leña solamente, más 50.000 toneladas por año, que es el consumo urbano, digamos, residencial. Así que fíjense, tenemos 220.000 toneladas por año, pero el Estado dice que Santa Fe consumió solamente 5.000. ¿Sí? Entonces, imagínense esto,
el gran subsidio que representa a la matriz energética, digamos. Si esto lo tuviéramos que reemplazar por electricidad o gas, ¿cuánto sería el costo de eso, no? Que es el costo que no vemos. Y fíjense, en Santiago del Estero, 2013, 30.000 toneladas, y acuérdense que en el trabajo que yo les mostraba que participé, 80.000 toneladas solo en Ciudad de Santiago del Estero, que está lejos, digamos, la Ciudad de Santiago del Estero, está lejos de donde están los bosques más importantes, digamos. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos estos números, digamos, ¿alguien de ustedes se va a arriesgar a decir que en determinadas zonas o a nivel global el bosque nativo tiene menos importancia económica que el bosque cultivado? Yo particularmente no me arriesgaría tanto, porque si bien el bosque cultivado consume 12 millones de toneladas, de los bosques nativos no se consumen 2 millones de toneladas, se debe estar consumiendo 6, 7 millones de toneladas, que están pasando todo por abajo de la mesa, digamos. Y que eso impacta en economías regionales, porque si se acuerdan de ese trabajo que le mostré, ahí decía que el 30% de la población de ese pueblo de Intillaco vivía del comercio del carbón, digamos. Al igual que todos los comercios que relevamos en Santiago del Estero, su actividad económica la sostenía el uso de energía barata a partir del aprovechamiento de la leña. ¿Alguna duda con esa parte? ¿No? Me van a hacer creer que soy muy bueno explicando, entonces. Bueno, vamos a pasar un poco a ver los productos madereros. En Santa Fe. Como les decía antes, al principio tenemos las industrias de primera transformación, las industrias de segunda transformación y la mueblería, que puede ser industria de tercera transformación. Partíamos del rollo. La primera transformación puede ser el aserrado, que tiene destino a mueblería, tablero de listones. El triturado, que puede ser tablero de fibra, partículas o bioenergía, o papel, me faltó acá. Y el debobinado, que nos da los tableros contrachapados. El contrachapado es, ustedes vieron que está el terciado común, o está el terciado que tiene pegada arriba una chapa de, no sé, fresno. Ese es el contrachapado, tiene chapas de madera en las caras vistas, que son de una madera de mejor calidad de la que tiene el alma del tablero, que es lo que va adentro. Bueno, en la provincia, que ya lo habrán visto, tenemos más o menos 15.000 hectáreas de bosques cultivados, del cual el 90% es eucalipto y el 8% es salicácea. El 1 es pino y otras cosas. Bosques nativos tenemos 1 millón de hectáreas, más o menos. Esto representa, lo que tenemos de bosque cultivado representa el 1% del país. Lo que tenemos de bosque nativo representa el 3% del país y casi el 5% de lo que es la región del bosque chaqueño. Estos son más o menos lo más representativos, son los bosques mixtos y los quebrachales dentro de los bosques nativos, y los algarrobales en la parte del espinar y la transición. Y bueno, como representativo acá los eucaliptales, pero que no están así bien manejados como acá. Esto es del censo de aserradero del 2015, un mapa. Fíjense, todos estos puntitos. ¿Ven el cursor ahí? ¿Se ve? Sí, se ve. ¿No se ve, Johnny? Ahí sí. Bien. Acá ven, los puntos rojos estos son los aserraderos que hay en la provincia. Fíjense que en Esperanza hay 2, que uno es el que está ahí sobre la ruta cerca de Corlaza, y el otro está acá por Jansen al fondo, acá enfrente del loteo del llamado loteo de Pilati, por ahí.
barrio norte, casi la orilla. Después tenemos en el departamento de Garay, en el San Cristóbal, en Vera, y en General Obligado algunos más. Acá hay más porque es más lo que es la cuña boscosa, y acá el que está acá está asociado, ese debe ser el desaladero Cabal, que está asociado a las plantaciones de eucalipto que hay ahí. Pero fíjense, tenemos 23 aserraderos, consumo anual de madera, 45.000 metros cúbicos por año. Tenemos una pasta celulósica, una planta de pasta celulósica, no sé si sabían eso, que está por acá, Capitán Bermúdez, cerca de Rosario, creo que es departamento San Lorenzo. Consume 730.000 metros cúbicos por año de madera. 20 veces más de lo que se consume para cerrar. Tenemos 400 pymes de mueblería o industria de la madera, porque algunas producen muebles, pero otras producen silla, abertura, etc. Que los principales centros, digamos, de eso, el polo de eso es Esperanza, Rafaela y Cañada de Gómez, que está acá en el departamento San Martín. Ese polo mueblero que tenemos en Santa Fe es el más grande o el segundo más grande del país. Consumo 30.000 metros cúbicos por año. Segundo polo más grande del país. Y después tenemos industria que consumen biomasa para energía, que tenemos. ¿Se ve el cursor, Johnny? Acá arriba. Bien. Tenemos en esta zona de la cuña boscosa, donde están Vicentín, Bullati, Cooperativa Agrícola de Avellaneda con sus industrias, qué sé yo, que consumen entre esto y supuestamente lo que está acá en la cuenca lechera de acá de Santa Fe y Córdoba, teóricamente 400.000 toneladas por año de biomasa. ¿Sí? Entonces, si miran esto, vamos a ver que en la provincia tenemos dos mercados importantísimos para dónde vender la madera, digamos, que no es madera de calidad. No necesitamos producir para cerradero, con poda, etcétera, etcétera, porque lo que más consume es pasta, para triturado básicamente, pasta y leña o chip de madera para bioenergía. Este es el formato de los aserraderos que tenemos en Santa Fe. Son aserraderos de baja tecnología, que consumen madera, madera de buena calidad, pero hacen productos de baja calidad, ya lo vamos a ver. El ministerio dividió en dos zonas la provincia en cuanto a sus aserraderos. La zona B consume el 27% de los 45.000 metros cúbicos que se consumen, y la zona A consume el 73% de eso. Fíjense que Santa Fe representa en lo que es el consumo de la zona centro el 11% nada más para cerrado. El 11% de lo que se consume a nivel región se consume en Santa Fe, y el consumo de la región centro es el 4% de lo que se consume en el país. O sea que no somos un lugar donde la industria del aserrado sea importante, digamos. Y la producción, fíjense, que cae de 46.000, o sea, entran 46.000 metros cúbicos de madera a la industria de aserrado, salen 15.000 metros cúbicos de madera aserrada. Eso por la baja eficiencia que hay, que es en torno a un 30%, un poco más. Que también es el 11% de la producción de la región, representa Santa Fe. Fíjense que Buenos Aires es el más importante, Buenos Aires, Córdoba, y la región representa el 4% de la producción a nivel nacional. ¿Qué es lo que más se produce? Se produce, acá lo dividieron en primera transformación de bajo valor agregado, remanufactura, o sea, toman lo que ya se transformó, lo vuelven a transformar,
tenemos de bajo valor agregado y de alto valor agregado. Fíjense que en cuanto a la primera transformación de bajo valor agregado, lo que más se produce es madera para estivar y tabla, me faltó acá. El 90% de lo que se produce son tabla y madera para estivar es madera estoqueada, digamos, para secar, etc. Después, esas cosas la toma la otra industria, que lo que más produce, fíjense, el 90%, 99% de lo que se produce en manufactura de bajo valor es pallets. Y remanufactura de alto valor agregado, lo que más se produce es carpintería, pero lo que en la industria, digamos, la producción de aserradero de la provincia, lo que más se produce son remanufacturas de bajo valor agregado y dentro de eso los pallets. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la provincia, bajo estas condiciones, a mi entender, no es una buena idea promover plantaciones para obtener madera de calidad porque no se paga eso, no se va a usar. Madera para pallets se puede usar, madera con nudo, sin nudo, digamos, no importa. Lo que importa es que cumpla su función un par de ciclos productivos, incluso la mayoría de los pallets son descartables, o sea que no importa la calidad de la madera que se use, tiene que ser algo barato. ¿Sí? Y fíjense que todos los aserraderos, el 90%, 99% les diría, a ver si hago la cuenta exacta, el 91% de los aserraderos son aserraderos categoría micro que consumen menos de 940 metros cúbicos por año, o sea, son muy, muy chiquitos. ¿Sí? Nuevamente, digamos, si vamos a producir, si yo fuera productor, cada vez que voy ahondándome en estos datos, voy pensando en que capaz que no sea una buena idea producir madera de calidad. Porque incluso para eso en la zona no hay ni cuadrilla especializada para raleo, ni cuadrilla especializada para... No hay contratistas como hay en otros lados, que vos le decís, vení, empresa X, necesito que me ralee el monte, listo, pum, me desentiendo, viene la empresa, me ralea el monte. Vení, empresa otra, necesito poda hasta tal altura, listo, viene, pum, eso acá no existe. Lógicamente, no existe, ¿por qué? Por lo que estamos viendo, porque no hay mercado para eso, digamos. Y fíjense qué tanto es la cuestión que tenemos digamos, en promedio un 50% de capacidad ociosa, o sea que están produciendo 15.000 metros cúbicos de madera aserrada, los aserraderos, pero podrían producir 30.000, tienen capacidad para producir 30.000, pero producen 15.000. O sea que hay algo que no estaría funcionando, digamos. Y parte de eso que no funciona, ya lo vamos a ver, es que los muebles, que es una de las cosas que más consume madera cerrada, ya no se utilizan para, no usan madera aserrada. Pero bueno, viendo estos números, fíjense, el consumo de materia prima para cerrado en la provincia equivale a 155 hectáreas por año de eucalipto, que acuérdense que el eucalipto era el 90% de lo que hay en la provincia. ¿De dónde saco este número? Suponiendo que más o menos es entre 250 a 300 metros cúbicos por hectárea, al turno de corte es lo que produce un eucaliptal acá en la provincia. Fíjense, representa el 78% de la madera usada en la provincia, el eucalipto. Las nativas representan el 19%, principalmente Guayacán, que es escaso, Quebracho Colorado, que hay bastante, y Algarrobo. Esto se usa para carpintería. Abertura, mesa, mueble de algarrobo. Esto para carpintería, para poste y... Ahora se usan mucho los postes cuadrados para los tejidos perimetrales de las casas, pero también se usa mucho para lo que es la carpintería de campo, tranquera, todas esas cosas, al igual que Guayacán.
el 81% de la madera que se consume en la provincia proviene de la provincia y es eucalipto. 13.000 hectáreas de eucalipto más o menos. Entonces, si nosotros tenemos 13.000 hectáreas de eucalipto y consumimos 155 por año, tenemos madera suficiente para 88 años que funcione la industria del aserradero acá en la provincia. Tranquilito, digamos, no hace falta plantar más nada, digamos, para aserrado, ¿sí? Y no se requiere madera de calidad. No sería una buena idea plantar y empezar a podar y gastar plata en ese manejo, porque el 91% de lo que se produce con esta madera es de bajo valor agregado, que eran los pallets que yo les contaba antes, ¿sí? Todo esto, dato de censo de aserradero. Ahora, no es para pegarse un tiro, digo, yo soy ingeniero forestal, no lo estoy tratando de desalentar, digamos, lo que estoy diciendo es, si vamos a fomentar o vamos a plantar en la provincia, pongamos bien los porotos. ¿Alguno jugó al TEC alguna vez, ese juego de mesa? Hay que poner, vieron que en el TEC hay que poner bien la ficha. Para poder ganar hay que poner bien la ficha en donde va, digamos. Acá es lo mismo, digamos. Tenemos la industria del aserrado que está súper saturada en cuanto a madera, digamos, tiene para funcionar con lo que hay en la provincia, funciona 88 años, pero tenemos esta otra, la industria de producción de pasta de papel. Esta es la planta que hay en Capitán Bermúdez, fíjense. Estos datos son de primera mano porque yo hablé con un amigo que tengo ahí, que estudió conmigo, que es el que se encarga de las compras, o sea que esto es de primera mano, digamos. Fíjense, consume eucaliptos blancos, Grandis, Globulus y Duni, que acá no hay ninguno de los tres. Globulus porque no se la banca, Grandis porque, bueno, las heladas por ahí lo afectan un poco, Duni es el que podría andar acá, pero no hay. Ellos saben a dónde compran. Esta planta se instaló porque antes, cuando había una producción mayor de maíz acá, hacían la pasta de papel con maíz, pero bueno, eso después cambió y empezaron a usar madera. Llegan a comprar madera hasta Bahía Blanca, así que imagínense si no tienen ganas de comprar madera cerca, digamos, porque se tienen que hacer 700 kilómetros, más o menos tratan de tener un radio de compra de 300 kilómetros, ¿sí? Consume 3.000 metros cúbicos, 3.000 metros estéreo por día, o sea, son 2.000 metros cúbicos más o menos. El metro estéreo es el metro apilado, no sé si han hablado de eso, pero es una parva de madera apilada que tiene 1 metro por 1 metro por 1 metro, que en realidad no es 1 metro cúbico porque tienen espacio intermedio dependiendo del tamaño del rollo. Pero más o menos, si uno tiene en cuenta un coeficiente de apilamiento del 60 y pico por ciento, te da que lo que están consumiendo son 2.000 metros cúbicos por día más o menos. Consume 10 hectáreas al día de eucalipto con característica para celulosa, o sea, una densidad de 2x2 o similar. O sea, si se acuerdan de lo que le dije de la industria del aserrado y del mueble, con lo que hay en la provincia tienen para 88 años de funcionamiento. Pero esta industria acá consume 10 hectáreas por día y no les sirven esas que están en esas 15.000 hectáreas de eucalipto que hay en la provincia, no les sirve porque son eucaliptos colorados, básicamente son camaldulensis, la mayoría. Camaldulensis, creo que hay algo de tereticorni, pero eso no sirve porque encarece el costo de producción de pasta, porque si se fijan en esta foto de al lado, la pasta es blanca. Si utilizan madera colorada, tendrían que blanquearla, digamos. Y no consumen pino porque el pino tiene una fibra larga, las células de la madera son largas y el eucalipto son más cortas, necesitan fibra corta, o sea, necesitan eucalipto sí o sí. Y otra industria importante en la región es la producción de leña y carbón. Estas son fotos de Intillaco, de ese pueblo que yo les mostraba, fotos que tomó Pensiero. Fíjense, esto en Vera también se ve mucho. Los hongos media naranja argentina, fíjense toda la leña que hay ahí. Olvídense de que esto viene de bosque bien manejado y que pasó por una guía y por el control del Estado.
Pero bueno, como les decía antes, esto representa un subsidio a la matriz energética de la cuña boscosa y en parte también de algunos lugares de la cuenca lechera. El consumo total doméstico estimado en algunos trabajos, que bueno, todo esto hay que tomarlo con pinza también porque nadie relevó, y es muy difícil relevar porque no siempre esto se hace con encuesta y no todos te van a decir la verdad porque es ilegal, digamos. Te van a decir, sí, consumo tanto, ¿y de dónde? Y de tal lugar, pero ese bosque rojo, por ejemplo, con la ley. Entonces, esto hay que tomarlo con pinzas, ¿sí? Consumo doméstico, 300.000 toneladas por año, más consumo industrial estimado, 400.000 toneladas por año. 170.000 de eso supuestamente viene de bosque nativo. Esta es la fuente. El Norte Forestal es un estudio y Gauto Acosta es un ingeniero que se dedica a hacer proyectos de bioenergía y bueno, hizo un estudio de esto y él sacó esta estimación de 170.000 toneladas por año. Pero bueno, fíjense estos números, son 700.000 toneladas por año. Uy, perdón. ¿Se entiende? Entonces, en la provincia, si a mi criterio, si quisiéramos vender sí o sí la madera, deberíamos plantar eucalipto duni. Porque el eucalipto duni se lo vamos a vender a la pastera, pero si nos paga poco, se lo vamos a vender a las calderas, no sé, acá, como es, a la ramada y a todas las otras empresas que consumen leña, porque lo que le importa a ellos es que tenga determinado poder calorífico, que más o menos los eucaliptos no varían demasiado en eso, digamos. El promedio de la madera de kilocalorías por kilo de madera está en 5.000 más o menos. El eucalipto camaldulensis o el tereticornis, que son los que se usan en Argentina para leña, puede llegar a estar en 6.000. Y el Duni puede estar en 4.800, 5.000. O sea, tenés nada más 1.000 calorías por kilo. Pero si plantás colorado, solo lo vas a vender para leña. Pero si plantás Duni blanco, lo vas a vender a los dos. O sea, podés negociar el precio, ¿sí? Y son cultivos de bajo costo porque lo único que hay que hacer es plantarlo y listo. No hay que podarlo, no hay que ralearlo. Hay que ver las configuraciones nomás por si se quieren hacer sistemas silvopastoriles o agroforestales. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Ninguna? Profe, Bueno, ¿no? Esperen un cachito. Sí, acá sí, lo que se está usando para bioenergía, de verdad me está haciendo acordar Johnny, un clon de Grandis parcamaldulensis CG 105, creo que es, ¿no? Que ese tiene una alta productividad también. Claro, si uno va a pensar en estos dos mercados que yo le decía, tanto bioenergía como producción de pasta, semilla no, digamos, porque estos tipos, los de producción de pasta por papel, te consumen esto por día, digamos, y si vos, digamos, necesitas entregarle, ellos van, si vos tenés 40 hectáreas, vienen y te compran las 40 hectáreas, digamos, y tienen que ser 40 hectáreas más o menos parejas, digamos, en cuanto a calidad, porque ahí sí necesitan calidad de fibra buena, digamos. Si no, no compran más, digamos. Bueno, esto es todo en la provincia, ¿no? Industria mueblera en la provincia, o sea, ya vimos en la provincia a Cerrado, vimos pasta, vimos bioenergía y ahora vemos industria mueblera. Fíjense, en Rosario, el polo mueblero es de importancia nacional, como les decía antes. En Rosario está en el 58% de las pymes que producen muebles o carpintería, ya sea silla, mesa, abertura, etc.
Fíjense que de todo eso, de todo este universo de industria, el 53% produce muebles, el 36% produce productos de madera que no son muebles. Como les decía recién, básicamente carpintería. Pero ¿qué pasa, digamos? ¿Por qué menciono esto? Porque muchos de los argumentos que escuché desde que estoy acá en la provincia, digamos, es que hay que forestar en esta zona porque hay un polo industrial importante de uso de mueblería, por este dato acá, entonces estas industrias necesitan madera, plantemos madera. Pero, ¿qué pasa? Primero lo que le decía antes, que se consume poco. Y segundo, esto, fíjense, el 70% de la producción de los muebles es en base a tablero de partículas fibra, no de madera sólida. Entonces, si yo tengo una planta acá, si yo tengo una plantación acá que la quisiera destinar para esto, tengo que cortarla, mandarla a Misiones a una planta que me la trituren, me hagan el tablero, comprarle el tablero, traerlo y producir el mueble. O sea, no tiene sentido, digamos. Por eso no se hace. Por algo no se planta para esto acá. Solo el 30% se hace a base de madera sólida y no es porque sean muebles malos, ojo, son muebles muy buenos, ese es el problema. Son muebles muy buenos y el poder adquisitivo acá es bajo. Entonces, vender una mesa de esta, una mesa, no sé, de algarrobo, capaz que sale 40, 60 lucas. Una mesa de tablero te sale 20. Entonces, el problema es que está enfocado al mercado interno y no puede competir con otros mercados externos, porque si no sería distinta la pintura capaz del sector. Bueno, vamos a pasar ya, nos fuimos de la provincia de Santa Fe, ahora vamos a entrar a lo que es, qué pasa, más o menos cuáles son los procesos industriales que estuvimos mencionando. El aserrado. El aserrado consiste en, básicamente, poner un rollo adelante de una sierra y hacer determinados productos. Depende de la configuración o el sistema de aserrado, se sacan vigas, se sacan tablas, listones, lo que sea, digamos. ¿Sí? ¿Cuáles son las características que tienen que tener estas? ¿Qué se paga acá, digamos? Se paga un buen tamaño, porque no le rinde al aserradero tener madera chica, porque posicionar el rollo delante de la sierra es una actividad que demanda su tiempo. O sea que una vez que se posiciona un rollo, tiene que ir, venir la sierra, cortarlo en todos los pedazos que se tiene que cortar y listo. Por eso necesita un tamaño mínimo en la punta más chica del rollo de 18 centímetros. Pues si fuera más chica, imagínense un rollito de 10 centímetros, tengo que acomodarlo, lo corto en 2 cortadas, ya está, ya lo usé, hago un producto de bajo valor y tengo que volver a acomodar la máquina, digamos, ¿se entiende? Por eso básicamente, y además por un tema de calidad de madera también, ¿no? ¿Para qué se usa todo esto? Para productos de carpintería de obra, que es lo que veíamos antes, encofrado, viga, madera encolada. Así quedan normalmente, ven el cursor, esta imagen, se cortan todos esos pedazos. Por eso necesito un rollo grande, digamos. Se usa para mueblería, algunas partes, se usa para construcción de casas de madera o construcción en seco también. Tenemos distintos tipos de sierra circular, que es una sierra círculo, digamos. Tenemos sierras sin fin, que son como la sierra de la carnicería, que va pasando en este sentido la sierra. ¿Se ve el cursor, Johnny? ¿No? A ver. Sí, ahí se ve. Sí, ahora porque... esperen que... acá.
Ahí se ve mejor. Acá, sobre la S de la sierra está. Bien, pasa en este sentido la sierra así y va cortando el... Este es un aserradero súper artesanal, ¿no? Después tenemos esto ya es más industrial, fíjense. Miren el tamaño de rollo que meten, ¿no? Esto avanza, es un carrito que avanza, puede avanzar el tronco o puede moverse la sierra. Una de dos. Estas son sierras alternativas que son en este sentido, vertical así, y el rollo entra por este lado, perdón, entra por aquel lado, y estos rodillos lo toman y lo van teniendo en su lugar mientras se va cerrando. Lo que más me interesa de acá es que veamos el manejo del bosque para la madera de calidad. Puede venir de bosque nativo, como en Chaco, donde se utiliza más bosque nativo, o puede venir de bosque cultivado, como en la Mesopotamia, salvo Misiones, que puede tener un poco de los dos. Tenemos que tener madera de buena calidad. Buena calidad acá significa recta, libre de nudo, y en lo posible libre de tensiones de crecimiento. A veces lo que pasa es si está sometido a alguna carga al árbol, cuando se aserra, se abre así la madera, liberando esa carga, digamos. Eso pasa mucho en eucalipto. Por eso el sistema de aserrado de eucalipto es especial. Entonces debemos tener en cuenta siempre la calidad del sitio, que la calidad del sitio no es solo el suelo, el clima, la profundidad efectiva del suelo, la lluvia, etcétera, para determinado clon o especie, perdón. Tenemos que tener una madera con buena calidad y buen precio de venta, buenos materiales genéticos, por eso si se pueden usar clones mejor, porque el clon lo que hace, la plantación clonal es acortar la variabilidad de calidad, acortar la variabilidad de crecimiento, por eso el turno medio es menor, digamos, porque si yo tengo planta de semilla voy a tener tal variabilidad que voy a llegar a determinado año que es el turno de corta, con un X% de materiales en el tamaño, de ejemplar en el tamaño que yo quiero llegar. Cuando uso clones, el porcentaje de árboles que van a estar en el diámetro objetivo del turno de corta es mucho mayor. Entonces por eso normalmente el turno de corta lo puedo adelantar un poco, comparado con materiales de semilla. ¿Se entiende eso? Es como una curva de Gauss en la de semilla. Si están viendo el cursor, es amplia la curva. Voy a tener un promedio de tamaño, pero voy a tener muchos por debajo de ese tamaño. En lo clonal es una más cortita, menos amplia esa curva. Entonces va a estar mejor representado, el tamaño medio de cada árbol va a estar muy cercano a la media. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Sí o sí tengo que hacer raleo, porque tengo que llegar a un diámetro mínimo de 30 centímetros y un diámetro en la punta fina del tronco con 12 centímetros. Entonces tengo que empezar con alto espaciamiento, pero eso va a depender de la calidad de sitio, ¿sí? El espaciamiento también depende un poco de la calidad del sitio, porque la calidad del sitio representa el potencial de crecimiento en diámetro también. También va a depender de la complejidad y distancia de los mercados para los primeros raleos. Si no tengo nadie que me compre el primer raleo, y bueno, capaz que en vez de empezar a 3x3, empiezo directamente a 5x5 y no hago raleo. Eso es una relación costo-beneficio que está acá, digamos. En zonas donde hay una producción pecuaria importante, este tipo de planteo de madera para calidad de cerrado se puede combinar perfectamente con sistemas silvopastoriles o agroforestales. Entonces en esa hectárea yo voy a multiplicar el ingreso de la hectárea. A lo mejor bajo un poco el rendimiento de cada componente. A lo mejor por sombreo
la pastura me produce un poco menos, o no, depende, porque para eso también hay asociaciones entre pastura y árboles, pero supónganse que la pastura me produce un poco menos, pero en esa hectárea tengo además el crecimiento del árbol, o sea, que me va a producir más la hectárea. ¿Se entiende eso? De hecho, por eso lo hacen, por eso se esparció tanto este sistema productivo en la Mesopotamia, digamos, sobre todo en Misiones y Corrientes, porque es eficiente, digamos. No me di cuenta de poner acá números, pero los valores actuales netos de los proyectos agroforestales son mayores que los de ganadería solo o los de forestación solo, digamos. También tengo que realizar poda porque tengo que tener un alto porcentaje de madera libre de nudos. Digamos, las podas no se hacen sobre todos los árboles. Las primeras podas se hacen sobre todos los árboles, la segunda poda se hace sobre los mejores y la tercera sobre los mejores. O sea que lo que voy descartando, si lo que no podo a la segunda vez, se ralea después y eso se utiliza o para leña o para triturado, etc. ¿Sí? Esto es algo así, es un bosque no raleado. Se sacan árboles, dependiendo, puede ser un raleo sistemático, donde se saca un árbol sí, un árbol no, etc. O se sacan los peores, que es un raleo dirigido, depende, se puede hacer cualquiera de los dos. La cuestión es que dejamos un monte más abierto, donde tratamos de concentrar el crecimiento en los árboles que quedan. ¿Cómo queda la madera? Después, antes del raleo, fíjense los anillos de crecimiento muy pegaditos uno de otro por la competencia. Una vez que hago el raleo, aumenta el crecimiento porque se liberan recursos para crecer, se disminuye la competencia. ¿Qué pasa con la calidad de la madera? Pasamos de tener un rollo cónico a tener un rollo más cilíndrico, que nos sirve mejor para el aserrado, digamos. ¿Sí? Por eso hay que, o sea, lo que está refiriendo acá, si yo empiezo con bajas densidades, produzco árboles cónicos. ¿Por qué produzco árboles cónicos? Porque se engrosan más en la base que en la copa, porque los árboles a baja densidad están más afectados por el viento. Entonces, al estar más afectados por el viento, van generando madera de reacción que se genera normalmente en la base del tronco, hasta el primer metro más o menos, que es donde está el mayor esfuerzo del viento. Si yo empiezo con densidades más altas, no están expuestos al efecto del viento, porque la densidad más alta hace que se reparta la carga del viento entre más árboles, entonces el rollo es más cilíndrico. Una vez que empiezo con densidad alta, cuando hago el raleo, produzco esta liberación del crecimiento. ¿Sí? En cuanto a bosque nativo, ¿cómo se puede manejar para calidad de madera? ¿Qué es lo que se puede hacer se puede hacer en Santiago del Estero o en Chaco, que son las dos más importantes? Tenemos 4 tipos de bosques que podemos caracterizar, digamos. Tenemos los bosques aprovechables vigorosos, donde podemos aprovechar, tenemos una gran cantidad de árboles para aprovechar hoy y una gran cantidad de árboles para aprovechar en el futuro. Entonces el aprovechamiento se hace según el diámetro mínimo de corta. Se aprovechan si el diámetro mínimo de corta es 40 centímetros, se aprovechan los que tienen 40 centímetros y se seleccionan los que van a quedar para aprovechar el próximo turno de corta. Si tenemos un bosque en regeneración, lo que hacemos es seleccionamos los árboles que vamos a cosechar en el futuro y aprovechamos los árboles que están con el diámetro mínimo. Si tenemos un bosque aprovechable envejecido, o sea que tenemos mucho para aprovechar hoy, pero poco para aprovechar el día de mañana, ya está envejecido ese árbol, poca regeneración, ese bosque, perdón,
lo que podemos hacer es aprovecharlo según el diámetro mínimo de corta, llevarlo a un sistema silvopastoril y garantizar mediante ese manejo la regeneración o el enriquecimiento para seguir aprovechándolo, digamos, porque si no lo vamos a llevar a un bosque degradado. Y en un bosque muy degradado, donde se aprovechó mucho, por ejemplo, estos bosques degradados suelen estar degradados porque no tienen más especies forestales de importancia y tienen muchas especies de sotobosque que no son buenas madereras. Lo que se puede hacer es enriquecimiento y producción de carne, digamos. ¿Sí? ¿Qué podemos aprovechar para esto? Ya lo han visto, digamos. Se puede aprovechar la ley, la EX 25080, para plantaciones forestales, para plantar o para alguna tarea silvicultural. Se puede aprovechar la ley de bosques para bosques nativos. Y en bosques nativos lo que se puede hacer es aprovechar el beneficio de las dos, digamos. De las dos leyes. ¿Sí? Para enriquecimiento de montes se puede aprovechar las dos. Bueno, y para producción lo que dice acá es que tengo que ver en qué zonificación estoy. Si estoy en un bosque rojo, no puedo hacer aprovechamiento maderero, solo puedo hacer ganadero. Si estoy en un bosque amarillo, puedo hacer aprovechamiento silvopastoril y de madera. Pasando a la industria del triturado, fíjense, lo que hace la industria del triturado es partir del tronco y producir astillas. Básicamente, digamos, partículas, astillas, de diferente tamaño de acuerdo al uso que van a tener. Podemos, de acuerdo al tamaño de las partículas, podemos tener tablero de partículas, tablero de fibra, pulpa y pasta celulósica o producción de energía. Las partículas lo que hacen pueden ser astillas, hojuelas. Las astillas son partículas que tienen las caras más o menos cuadradas y el espesor es más o menos un cuarto del largo, o sea, son bastante gruesas, digamos, el espesor, con respecto a las hojuelas que tienen un espesor mucho menor, o sea, son 30 veces menos el espesor que el largo. ¿Sí? Estas normalmente se utilizan después, se pueden meter en los procesos para desfibrado, digamos, para hacer la pasta de papel. Y bueno, tenemos la astilladora, que es una máquina que está diseñada para cortar el tronco y producir las hojuelas o las astillas. ¿Sí? Estos son las astillas. ¿Para qué podemos usar estas partículas, las astillas, digamos? Para pulpa celulósica, perdón, que es una de las aplicaciones que tiene más, se lleva más volumen. Para tableros, que podemos tener los tableros de fibra, que son el análogo, o sea, la marca más conocida, Fibrofácil, en Argentina. O los aglomerados, que son los otros tableros que, ahora vamos a ver una foto, se le ve la partícula en el tablero, digamos. O también podemos utilizar y hacer biocombustibles sólidos densificados, pero esto normalmente se hace a partir de residuos. No sé, es un sinsentido tomar un tronco, astillarlo y volver a reconstruirlo para hacer una briqueta, porque para producir energía estoy gastando mucha energía, o sea, el balance es casi nulo, digamos. Pero sí se usa cuando tengo, por ejemplo, para procesar los residuos de aserradero. Las briquetas, se hacen briquetas o pellets, que son el material prensado, digamos, para utilizarlo en calderas después. Pasando a los tableros de fibra, que son estos, tenemos los tableros duros, que tienen una densidad de entre 800 y 1000 kilos por centímetro cuadrado de madera, por metro cuadrado, está mal ahí. Tenemos
el proceso de fabricación de esto es, bueno, acá se lo resumí bastante, ¿no? Pero empieza con el tronco que se astilla, se limpian las astillas, o sea, primero se descorteza, me faltó acá, después se astilla, después se limpian las astillas que pueden llegar a tener todavía un poco de corteza, se produce el desfibrado. Una vez que está toda la pasta esa desfibrada, se forma una manta húmeda, pasa por un tipo una cinta, así que es una manta alta de fibras, se prensa. Una vez que se prensa, a veces se encola, a veces no. Pasa por un proceso de templado, donde se lo lleva como un proceso parecido a una cocción, pero no es una cocción. Lleva un poco de temperatura. Se humecta y después se le hace el proceso de acabado, que es cuadrado y uniformado de las caras, digamos. Se lija, se corta y se deja curar. ¿Para qué sirve esto? Industria automotriz, del juguete, encofrado, para un montón de cosas. Tenemos los de mediana densidad de fibra. Fíjense, son estos tableros. Se usan para parámetros de puertas placas, elementos de electrónica, industria del calzado, moldura, etc. Los anteriores se utilizan más también para lo que es la construcción en seco. Estos llevan adhesivos externos. Perdón. Estos llevan adhesivos externos, como les decía, y el proceso muy simplificado es el siguiente, digamos. Se parte del tronco, se descorteza, se astilla, se clasifican las astillas, se lavan, se desfibran, se secan, después se encolan, se prensan frío, se prensan caliente, se enfrían y se apilan y después se lo somete a una etapa de curado, que el curado es básicamente el secado del encolado y es donde se alcanzan las propiedades mecánicas máximas del tablero. Y después se produce un acabado que es la mejora del tablero, la mejora estética, ¿no? Los tableros aglomerados son estos, no sé si lo han visto, ¿sí? Se utilizan partículas de madera que se orientan esas partículas de madera, quedan las partículas más chicas sobre las caras y en el alma quedan las partículas un poquito más grandes. El objetivo de la fabricación de esto es tener un producto a base de pequeñas partículas. Esto se tiene que unir sí o sí con un adhesivo porque las partículas son muy grandes, o sea, son mucho más grandes que la fibra. Y para que además tengan características mecánicas iguales o superiores a la madera, digamos, sólida, sin astillar, digamos. ¿Cómo es el proceso de fabricación? Primero se obtienen las partículas, previo a eso se descorteza, se secan las partículas, se separan por tamaño, se mezclan con adhesivos, se forma el colchón, donde quedan orientadas las partículas más chiquitas hacia las caras y las más grandes hacia el alma del tablero. Se hace un preprensado, perdón. Después un prensado, se reacondiciona eso, se le dan las medidas correspondientes, todo, y se hace un acabado. Ahí terminamos con los tableros, pasamos a la producción de pasta celulósica. Esto de la pasta se utiliza para la producción, es el insumo para producir papel. Proviene de las fibras de la madera, pueden ser fibras largas como las traqueidas y fibras de los pinos, o fibra corta como los vasos de los eucaliptos que veíamos antes que se usan acá en Santa Fe. Se separan mediante procesos mecánicos o químicos y luego se unen de vuelta para... La pasta lo separa y el papel, cuando se hace el proceso de papel, se vuelve a unir. El proceso es: parto del rollo, lo descortezo, lo trituro, lo desfibro,
con agentes químicos o mecánicos, y después se forma la pasta. Fíjense, en la provincia de Santa Fe tenemos la segunda producción a nivel nacional de celulosa. Somos, o sea, en papel y cartón, somos la segunda producción a nivel nacional. Y en celulosa también somos la segunda producción a nivel nacional porque primero está Misiones. ¿Sí? Por eso lo que yo le decía, la importancia de tener en la zona plantaciones que abastezcan esta industria. Digamos. Somos la segunda a nivel nacional y tienen que salir a comprar en Entre Ríos, Corrientes y acá en Bahía Blanca, al sur de Buenos Aires. ¿Cómo se maneja la madera para triturado? Bueno, esto no tiene un manejo muy costoso porque no hay que podar, no hay que ralear, etc. Se puede, lo que pasa normalmente es que proviene de deforestaciones comerciales a alta densidad o de raleo para la obtención de madera de calidad. Pero pensando en un modelo acá para la provincia, podría provenir de plantaciones densas, de 3x3, por ejemplo, 2x2, y aprovecharla directamente al turno de corta, que es anterior incluso a lo que es para madera, porque acá no importa el tamaño individual, lo que importa es llegar a un volumen determinado por hectárea. Digamos. Entonces, puede provenir de madera de una forestación hecha para producir pasta. Acá no vamos a usar madera de nativo porque no tienen calidad para pasta. Puede provenir de residuos de manejo de bosque, como les decía antes, raleo o poda, y pueden provenir también de árboles que son de buena calidad para cerrado, pero vieron que para cerrado necesitamos que la punta más chica del tronco tenga 18 centímetros. Lo que está por encima, lo que se descarta de ese tronco, también puede ir para producción de papel. ¿Qué aspecto del manejo silvícola tenemos que contemplar? Bueno, tenemos también que considerar la calidad de sitio para saber cuánto vamos a producir. Tenemos que ver para quién vamos a producir. Si vamos a producir acá en Santa Fe, pino no van a comprar, así que no nos conviene producirlo. Tendríamos que producir eucalipto, pero si estamos en Misiones sí podemos producir pino. Se tiene que partir de buenos materiales genéticos. Bueno, como siempre, los cuidados principales en los 2 primeros años son fundamentales. No hacen falta raleo o poda. Y partimos de densidades altas, digamos, de 1000 a 1600 plantas por hectárea, que son espaciamientos de 2,5 por 2,5 o 3x3. Esto se puede conjugar con actividades como la ganadería porque no es necesario plantar en toda la hectárea, digamos. Capaz que si queremos producir 20 hectáreas y tenemos un campo de 300 hectáreas, podemos esas 20 hectáreas repartirla como cortinas forestales o monte de abrigo en esas 200 hectáreas. ¿Sí? Pasando al de bobinado y faqueado, lo que les decía antes, el de bobinado lo que hace es tomar el rollo, meter una cuchilla en este sentido y desenrollarlo como si fuera un papel higiénico. Acá está, ¿ven? Se clava, digamos, se sostiene el tronco de 2 lados, se mete la cuchilla y se hace andar. Pero necesito para eso un rollo de un DAP importante, digamos, porque este proceso, porque si no saco poco material, digamos. ¿Sí? Y normalmente tiene que ser un árbol que sea bien cilíndrico. Por eso son los más caros, digamos, porque esto es lo último que se deja en Misiones, va para esto. La corta anterior va para cerrado, la final va para esto. ¿Cómo se fabrica? Bueno, ¿qué puedo producir a partir de esto? Puedo producir tableros compensados, que son los terciados. Los terciados son los que tienen 3 capas, son estos, los más chiquititos, pero tienen de más capas acá, ¿ven? A esto acá le dicen fenóligos, los más gruesos, pero en realidad son tableros
compensado. Como parte, digamos, parto de un tronco descortezado, se le hace un macerado del tronco para separar un poco que sea más fácil separar desenrollarlo, digamos. Se debobina, se secan las chapas para que no trabaje después cuando se forma el tablero. Se encola con resinas, se van poniendo una placa en este sentido, la otra en sentido transversal, la de arriba en sentido transversal y así, para que para que cuando eso trabaje de forma pareja. Se hace un prepensado para llevarlo a su posición, después se hace un prensado en caliente para que se seque la resina y pegue, y después se le hace el acabado donde se lo corta bien en escuadra y toda la bola. ¿De dónde puede venir esto? Puede venir, como le dije, del último corte cuando se hacen forestaciones comerciales puras, puede venir de sistemas silvopastoriles, ¿no? Pero eso, bueno, va a depender del objetivo del productor, de la zona, de los mercados que haya. Acá no tiene sentido porque no hay debobinadora, entonces acá no tiene sentido eso. Pero sí en la Mesopotamia. ¿Cómo se maneja el bosque? Fíjense que tengo que llevar un DAP mínimo de 50 centímetros. Esto se logra después del segundo relevo comercial nomás, normalmente. Y los que llegan a debobinado, no puedo tener toda la hectárea para debobinado porque sería un manejo carísimo. Llegan normalmente 300 árboles. Si partíamos de 1200, llego con 300 nada más. Y sí o sí tengo que tener podas acá. Por eso, o sea, el producto es caro, se paga bien, pero el manejo también es caro. Pasando a la bioenergía sólida, la leña la definimos como la parte de los árboles o arbustos también que sirve para quemar, para producir energía, digamos. ¿Dónde se utiliza esto? Donde hay escasez de consumo de productos de otros combustibles. En Argentina tenemos una paradoja, que somos un país productor de combustibles fósiles, pero a la vez tenemos zonas donde no tenemos, y eso es en parte porque tenemos la mayoría de esa producción extranjerizada y no la podemos usar nosotros. Entonces la estamos pagando a precio dólar, digamos, a precio internacional, quiero decir. Por eso en algunos lugares se utiliza, por eso es muy importante, digamos, en la industria, como les mostraba antes, en la provincia es muy importante el tema de el uso de la leña. Además de que no llegan los gasoductos, en donde llega, por ahí, como acá, como en la ramada, se utiliza la leña porque es más barato. La leña la puedo transformar en carbón vegetal, puedo dejarla para que devuelva algo de nutrientes al suelo, la puedo utilizar para hacer combustión directa en calderas, o la puedo astillar y producir otras cosas. O sea, lo que voy a astillar es lo que queda muy fino, que no puedo utilizarlo en una caldera. Lo que es normalmente de 5 centímetros para abajo, por ahí se astilla y se reconstituye como pellets o como briqueta. Esta parte, por ejemplo, yo puedo tener que esto es un quebracho, ¿no? Pero esto lo puedo llevar como poste, lo puedo aserrar, me llevo esto, pero en el monte me queda esto que lo puedo dejar. Si lo dejo así como está, puedo aumentar el riesgo de incendio, o lo puedo procesar para leña, ¿sí? También puedo partir de plantaciones bioenergéticas, que son plantaciones que no se están usando tanto en Argentina, pero que sí están buenas porque son plantaciones que se utilizan densidades muy, muy altas, 10.000 árboles por hectárea, o 20.000,
sea espaciamiento de 1 por 1 o 0,5 por 0,5. Lógicamente esto tiene un diámetro muy chiquito, pero el turno de corta también son 2-3 años. Tiene la facilidad de que se puede mecanizar bastante bien. Fíjense esto en otro país. Lo cortan con un tipo de cosechadora que lo tritura ya y lo pone en un carro que ya se lleva directamente así a la caldera. Y bueno, esto es para tenerlo en cuenta, porque acá no necesito motosierra, nada. Si lo hiciera acá sin mecanizar, puedo ir con una desbrozadora nomás a cortar. Y cada 3 años voy aprovechando. ¿De dónde puede provenir la leña? Puede provenir de especies forestales, como les decía antes, de la parte del árbol que no uso, de los raleos, de los restos de cortinas, de residuos de poda. Puede proceder de especies agrícolas, como por ejemplo la poda de frutales. Puede proceder también de residuos de industrias de la madera. Como especie implantada que se utilizan eucalipto, algarrobo, fresno, paraíso, acacia. Las especies nativas que se utilizan normalmente para la leña son algarrobo, los quebrachos, el blanco y el colorado, chañar, guayacán, itil, un montón se utilizan, pero bueno, después les voy a decir qué es lo que tenemos que tener en cuenta para el parámetro de calidad para los biocombustibles. Tenemos parámetros físico, químico y físico-químico. ¿Qué característica física? Primero, la densidad y el peso del metro estéreo. Mientras más densidad tenga la madera, más celulosa va a tener, más carbono va a tener, por ende, más poder calorífico. La humedad que tenga, tengo que usar especies bastante densas, porque si no lo que estoy vendiendo es agua, no estoy vendiendo carbono, digamos. La superficie específica es otro valor importante. El porcentaje de corteza también, porque tiene menos poder calorífico que la madera. Dentro de las características químicas, lo más importante es el poder calorífico, que es cuánta energía produce por kilo. Y dentro de lo que es lo físico-químico, es el coeficiente de conductividad térmica, que esto va a determinar qué tan rápido se va a liberar esa energía que tiene. La combustibilidad, que es qué tan fácil yo voy a obtener energía de eso. Y la inflamabilidad, que es qué tan fácil se va a prender fuego, eso que va a empezar el proceso de combustión. Bueno, otra forma de energía es la producción del carbón, que un buen carbón tiene 75% de carbono fijo. Por eso es muy estable la producción. O sea, si yo utilizo carbón en una caldera, voy a tener menos variación en la producción, en la liberación de energía, que si utilizo leña. ¿Por qué? Porque tengo todo el carbón concentrado. ¿Sí? Lo que pasa es que pasar de leña a carbón me hace perder mucha materia prima también. ¿Cómo lo puedo producir? Con una producción artesanal, que acá no se utiliza, producción semi-industrial, que sí se utiliza, y producción industrial, que no se utiliza. ¿Qué es lo que se utiliza en Argentina? Esto es una foto de Pensiero de Intillaco, del trabajo que les mencionaba al principio, un horno media naranja argentina. Más o menos la fase, para mencionarle, de producción de carbón son las siguientes, digamos, tengo que obtener la leña, la trozo de la medida que corresponda, se seca y se carboniza, pero el secado y la carbonización se hace dentro del horno. Entonces, primero, o sea, yo tengo que hago una combustión incompleta acá adentro, por eso manejo los niveles de oxígeno acá adentro para que no se me prenda fuego todo. La primera parte de la carbonización es el secado, donde pasa a tener 0% de humedad. ¿Cómo me doy cuenta de eso? De que está empezando eso, porque el horno libera este humo blanco que tiene acá. Libera vapor de agua. Después aumento la temperatura en una reacción endotérmica.
después se consume todo el oxígeno del horno, la temperatura llega a un máximo de 400 grados, es una reacción que libera energía, y después se calienta para limpiar cenizas y consumir todo lo que los desechos, las impurezas de ese carbón. Y una vez que pasa eso, se tapa todo para producir el enfriamiento sin entrada de aire, ¿sí? Cuando yo destapo esto, tengo que tener mucho cuidado, porque lo que pasa es que si destapo severamente, entra oxígeno, puede producir una explosión, un fogonazo, que me puede hacer perder todo y hacer una combustión completa de todo. Es muy peligroso esa parte, ¿no? Acá tenemos hornos semi-industriales, el Colmena brasileño, un horno metálico que se utiliza en México, por ejemplo, utilizan esto. Tienen menos durabilidad que los otros, que este o que el media naranja argentino. En Argentina se utilizan dos mezclas de nativas para producir carbón, mezcla blanda, donde la densidad va de 600 a 900 kilos por metro cúbico. ¿Qué especies se usan ahí? Garabato, molle, despunte de guaraniná, de guayaibí. Y también utilizamos especies de maderas duras, que se dice que en realidad no son duras, sino densas, donde la densidad es bastante superior, casi el doble llega. ¿Qué tenemos ahí? Quebracho blanco, quebracho colorado, pitín, guayacán, etc. ¿Cuál es el rendimiento de esto? 30%. O sea que si parto de 100 toneladas, produzco 30. Por eso lo que le decía, que la energía es más pareja de esas 30, pero pierdo un 70% de madera. Y bueno, ya para ir finalizando, pasamos a los productos no madereros. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿Hay alguna duda por el chat o algo así? Bien. Bueno, Fíjate el chat, Damián. Profe, ¿cómo me fijo? una pregunta en el chat. A ver. No. No estaría entendiendo No, cómo me tengo que fijar. se lo digo, lo que le preguntaba era que había leído en el apunte de Dazo algo de que, de que habla de los rebrotes. Después del corte hay rebrotes. ¿Esos rebrotes se utilizan o cómo es el tema? ¿De qué corte? Del corte del, ¿no es cierto?, del rodal, que se hacen... Sí, hay algunos lugares donde lo utilizan, sí. Se maneja el rebrote, se se vuelve a llama dejar régimen venir de el árbol. pasares. Sí, el rebrote te quedás con uno y producís. Lo que pasa es que eso es lo que te ahorras del proceso de plantación, pero vos ahí, si tenés un turno de corte, si tuviste un turno de corta de 15 años, estás atrasado 15 años en materiales genéticos, suponiendo que los materiales liberados actualmente tienen mucha mayor productividad. Lo que estás perdiendo ahí es, estás ganando en una parte del manejo, pero podrías estar perdiendo en rendimiento posterior. Y normalmente solo se indica usar manejo de rebrote a aquellos productores que no tienen condiciones económicas de financiar una nueva plantación. Entonces, el productor no tiene cómo tener el respaldo para financiar una nueva plantación, usa el manejo de rebrote, pero no es lo recomendado. Si uno quiere focar en lo productivo, lo que más rinde es hacer la cosecha y hacer una nueva plantación. Eso es lo que más rentable es para el productor. Entonces siempre se recomienda lo más rentable al productor, que es cosechar y hacer una nueva plantación. Pero si el productor no tiene cómo, puede manejar el rebrote, ¿sí? Bien, quedó claro, muchas gracias. Acá vi la otra, acá pude entrar al chat. Lo que dice, ¿por qué no está tan difundido el uso de briquetas?
Y porque, es, digamos, una cuestión de mercado eso. Vos viste, acá, ¿quién quiere hacer asado con briqueta, por ejemplo? ¿Viste a alguien haciendo asado con briqueta? No, yo no. Y después el tema industrial también, digamos, nadie innova en eso. Si es más barato conseguir madera de monte, van a usar madera de monte, digamos. Salvo en aquellos lugares donde haya mucho residuo, entonces ahí sí, más que briqueta, se puede hacer una producción de pellets de madera para alimentar calderas, pero también tenés que empezar a ver la competitividad con los pellets de soja o de los otros productos, de la otra biomasa residual e industrial que hay, ¿me entendés? Esa es básicamente la cuestión económica y de difusión. ¿Quedó claro? Bueno, pasando a los productos no madereros. El forraje es uno que está muy poco valorado, ¿no? Sobre todo en montes nativos. Fíjense, acá les hice una tabla más o menos de producción de forraje de leñosa del monte chaqueño. Fíjense que, por ejemplo, Guayacán, si bien es una especie que no hay muchos ejemplares por hectárea, te produce forraje, el fruto está disponible en momentos donde la oferta forrajera es baja, lo mismo que el mistol, lo mismo que la espina corona. El Guayacán es una leguminosa, la espina corona también, o sea que tenemos buena cantidad de proteínas acá. Fíjense que durante el año tenemos en un monte bastante producción de forraje. La espina corona es una especie que sí está bien difundida, sobre todo en el Chaco húmedo. Los algarrobos también, los aromitos también. Entonces, todo esto acá no se contempla, digamos, sobre todo en esa zona. Yo estoy hablando acá en zona donde se hace producción de ganadería bajo monte, ¿no? Donde se tiende a pensar que el bosque molesta, pero en realidad el bosque lo que nos está dando es mucho forraje, además de sombra. Y además de retención de otros servicios ambientales, ¿no? Pero este es un servicio ambiental que está muy poco cuantificado, digamos. Acá hay un trabajo para el Chaco seco. Fíjense, rendimiento, contenido de materia seca y proteína bruta de soja y de algarroba. Solo para el algarrobo lo hace acá, ¿no? Rendimiento en kilo por hectárea de soja cruda. Fíjense, 1700 kilos. Algarroba en monte nativo, 900 kilos. Tenemos la materia seca, proteína bruta, que es mucho mayor en soja que en algarroba. Proteína bruta, tenemos mucho más. Pero ¿qué pasa acá? Si nosotros enriqueciéramos el monte y lo lleváramos, porque estos son densidades de algarrobo de menos de 100 plantas por hectárea, pero si lo lleváramos a 500 plantas, por ejemplo, podríamos obtener 600 kilos por hectárea de proteína bruta. Y estamos hablando solo de algarrobo, no estamos hablando ni de Guayacán, ni de espina corona. Bueno, espina corona en el Chaco seco no hay, pero no estamos hablando de Guayacán o de mistol o de aromito, ¿eh? Que, por ejemplo, el aromito en Chile lo utilizan como forrajero, lo producen como planta para ramoneo y para producción de fruta. Entonces, si un equivalente vaca son 18,5 megacalorías, en algarrobo en monte sin enriquecimiento tenemos 132 reacciones por hectárea. Y con enriquecimiento tendríamos 882 raciones por hectárea. Solo de algarrobo, como les decía, no estamos contando ninguna otra especie leñosa ni herbácea que sirva para, nativa que sirva para forraje, ¿no? Esto como para darle números, para que vean que
El algarrobo solo, que puede llegar a tener 100 plantas por hectárea, en bosque maduro, nos está dando 132 raciones por hectárea, ¿no? Si yo tuviera que comprar estas 132 raciones por hectárea, solo de algarrobo, supónganse que contando todas las otras especies podemos llegar al doble. Si yo tengo que comprar eso, ¿cuánta plata es? Por hectárea. Bueno, ahora pasamos a la producción de tanino, y colofonia y trementina. Bueno, el tanino es algo que se produce a partir de madera de nativa, la colofonia y la trementina es algo que se produce a partir de pino. Pero fíjense, esto es miles de toneladas. El promedio está más o menos en 50.000 toneladas por año de quebracho. Fíjense, esto es hay una empresa que se llama Indunor en Chaco. Me voy a acomodar el aire porque me está matando. Ahí está. Hay una empresa Indunor que produce tanino a partir del quebracho colorado. Tiene una producción anual estimada de 25.000 toneladas de tanino, que el tanino es una parte muy chiquita de la madera, y 5.000 toneladas de furfural y alcohol furfurílico. ¿Cómo es el proceso de producción, de extracción de esto? Se hacen los rollos, así, como están acá abajo. Se hace un oreado, un secado natural de los rollos, se descorteza, se tritura, se hace en la extracción, o sea, los chips se mezclan con agua, es hidrosoluble el tanino, no hay que aplicarle nada raro. Entonces se mezcla con agua a 100 grados, se extrae. La madera libre de taninos después se utiliza para bioenergía. Se purifica eso, la producción se purifica el tanino, digamos, se enfría la solución, se precipitan las impurezas y se extrae el tanino líquido. El tanino líquido después se puede utilizar, se puede comercializar así como está, o para facilitar el transporte lo que se hace es transformarlo en un talco mediante un proceso de secado por atomización, que es así como está en la imagen. ¿Y para qué se usa el tanino? Se usa para la curtiembre, pero también se usa en la industria alimenticia, por ejemplo, para la producción de vinos, para la producción de otras bebidas, se le agregan estos taninos, porque los taninos tienen alta capacidad antioxidante, bueno, en el tanino le da características organolépticas, pero también nutricionales. También se utiliza para la alimentación animal, la farmacéutica, para pintura, para minería, para un montón de cosas. Y bueno, pasando a lo último, que es la producción de frutos, les dejo el caso de Espina Corona, que es algo que acá en la facultad lo hemos trabajado en su momento. Fíjense, la Espina Corona es un fruto que yo les había mostrado acá. La Espina Corona es apta para forraje, pero también su fruto tiene un galactomanano, una goma, que sirve como gelificante. Está incluida en el Código Alimentario Argentino porque en la década del 50 se empezó a utilizar con el modelo de sustitución de importaciones de Perón, se empezó a utilizar en reemplazo de la goma guar y de la goma arábica. Y bueno, se hacían un montón de cosas con eso. De hecho, hoy todavía me han comentado que por ahí Arcor le compra a productores semillas para extraerla de vez en cuando, para utilizar la goma. Y bueno, tiene aplicaciones alimenticias, como les decía, pero también tiene aplicaciones para la industria del petróleo, porque el fracking necesita utilizar goma guar para estabilizar los pozos, estabilizar el proceso productivo. Y bueno, la Espina Corona se podría utilizar para eso también, ¿no? Así que bueno,
como esta hay un montón de otras especies, frutales sobre todo, que en la zona de Misiones y de Jujuy se utilizan para producción de frutales, para fruta fresca. Es muy poca la producción todavía, pero se utilizan, también se utilizan para la producción de cosméticos a gran escala. Brasil está mucho más desarrollado en eso, pero en bosque nativo hay mucha posibilidad de diversificación, que tiene que todavía desarrollarse un poco más, pero lo planteo como una cuestión para conservar esas especies en el monte, digamos. Así que ya terminamos con esto, terminamos con la clase, entonces, como para resumir lo que vimos, porque fue un poco largo, vimos la cadena productiva de los bosques nativos y los bosques cultivados, vimos las cantidades que se producen, vimos el balance comercial, vimos también cómo se subestima el aporte de los bosques nativos a la economía nacional, porque las estadísticas son deficientes, y lo vimos con datos, eso. Vimos un poco el sector forestal industrial de la provincia, vimos la parte de aserrado, que vimos que se consume y se produce muy poco, y con lo que hay cultivado en la provincia se puede abastecer esa industria por 80 y pico años. Vimos la industria de pasta celulósica, que es una alternativa interesante para que consume 10 hectáreas por día de bosque, y que en esos bosques los tiene que salir a buscar lejos de la provincia, en otras provincias. Vimos la industria de bioenergía, que también consume un montón, y vimos la industria del mueble. Después nos pasamos a los procesos industriales madereros, vimos el aserrado y el manejo de bosque, vimos el triturado y pasta, cuál es el manejo de bosque para eso. Vimos la industria del debobinado y cómo se podría manejar un bosque para eso. Vimos la bioenergía, la producción de leña y de carbón. Y después entramos un poco someramente en productos forestales no madereros, donde vimos el aporte forrajero de las leñosas del bosque nativo, en las producciones animales vinculadas al bosque nativo. Vimos la producción de extractos industriales, que tienen importancia económica muy grande en la provincia de Chaco. Y vimos la producción de frutos de espina corona como un modelo de aprovechamiento de frutos. Y les mencioné también que hay, sobre todo en la selva misionera y de las yungas, otras posibilidades de producción de frutos que se están utilizando ahora y están empezando a utilizar. Y vimos también el manejo silvícola de lo anterior, ¿no? Hasta acá llegó mi clase. Si tienen alguna duda, podemos charlarla. Bueno, espero que les haya servido. Gracias, Damián. ¿Alguna duda? Si no hay ninguna duda, el lunes 6, posiblemente a las 6 de la tarde, va a estar en función del horario del examen final de taxonomía, nos encontramos para una clase de consulta, ¿sí? Muchas gracias a todos y buenos días. Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, hasta luego. Nos vemos, profe, hasta luego. Chao. Ah, perfecto. Excelente, excelente, Damián. Bueno, gracias. Excelente. Bárbaro. Le puse ficha este año. Le puse un poco más de ficha. Quedó excelente, excelente como lo planteaste, y es un tema, es mucha cosa, una clase amplia, y lo pudiste sintetizar bien, espectacular.